Muy buenas noches, amigos. Estamos una vez más aquí en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, y es con mucho placer que le damos la bienvenida a este su espacio. Y antes de empezar con el tema que nos ocupa en el día de hoy, vamos a saludar al doctor Miguel Núñez, quien nos acompaña. Gracias, Patricia, por la oportunidad de hacer otro programa, y gracias a usted que nos ve en esta noche. Sí, Miguel, en el día de hoy vamos a hacer un alto porque estamos finalizando un año calendario y en esta fecha se festeja mucho, hay muchas tarjetas de Navidad circulando, de buenos deseos, de deseos de bendiciones para los demás, pero yo quería que empezáramos hoy a ver lo que es un ciclo de estudios, si podemos decirlo así, del origen de esta fiesta que se celebra hacia el final del año. Bueno, por mucho tiempo el mundo occidental ha celebrado lo que hoy conocemos como las Navidades, y eso tiene un origen muy viejo, Patricia. En el mundo occidental realmente, en la antigüedad, el 25 de diciembre correspondía a un festival pagano, quizás el más grande de los festivales paganos, esa es la realidad. Y entonces la idea del festival venía por esto. El 21 de junio, 21-22 de junio, es cuando ocurre lo que se llama el solsticio de verano, cuando el sol está más alejado del ecuador. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? El sol comienza a acercarse, las noches se van haciendo, las horas de día se van haciendo más cortas y las noches se van haciendo más largas. A medida que se acerca desde junio hacia diciembre. Entonces, el 21 de diciembre tiene lugar lo que es el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más cerca del ecuador, y en ese momento entonces las noches son más largas, pero a partir del 21 de diciembre en adelante las noches comienzan de nuevo a cortarse poco a poco y las horas de día comienzan a alargarse. El mundo pagano antiguo entendía eso, vio eso como una lucha entre el dios Sol y el dios de la oscuridad. Estamos hablando de antes de Jesús y antes de que celebráramos el nacimiento de Jesús. Antes de y después de. Okay. Y entonces se veía como que había una lucha entre ese dios de la luz o dios Sol y dios de la oscuridad, dios de la noche. Y entonces se decía que a partir del 21 de diciembre, cuando las horas del día comenzaban a alargarse, que finalmente el dios Sol había ganado la batalla, y entonces ellos hacían 2, 3, 4 días después un festival, el 25 de diciembre, para celebrar la victoria del dios Sol sobre la oscuridad. Eso es como comienza ese día. Sí, pero por esto es que se entiende que además está confirmado que el nacimiento de Jesús no tiene que ver con la fecha del 25 de diciembre. Exactamente, correctamente. Realmente la Iglesia, alrededor de los años 600 y tantos, decide hacer un énfasis en la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para debilitar lo que hasta ese entonces era ese gran festival pagano. Y realmente como tal lo logró hacer, y entonces ya por mucho tiempo, desde el siglo VII, que los años 600 y pico, como mencioné, la Iglesia ha celebrado el 25, bueno, yo no diría ni siquiera la Iglesia, el mundo occidental en general, porque hay algunas iglesias que no la celebran y otras iglesias que sí la celebran, y hay gente que ni siquiera va a la iglesia que también celebra el tiempo. Entonces el mundo occidental en general ha celebrado este tiempo como el nacimiento de Jesús. ¿Hay alguna implicación que puedas ver negativa acerca de esta amalgama de sustituir una fiesta pagana por una fiesta con un trasfondo ya pudiera haber? Yo creo que cuando no nos percatamos de qué es lo que queremos celebrar o recordar, es muy posible combinar elementos paganos, como hoy en día muchas de las cosas que se hacen hoy en día realmente no corresponden ni tienen un sentir cristiano. Entonces querer mezclar eso con lo que es la celebración cristiana del nacimiento del Salvador. Pero por otro lado, yo creo que si se mantiene esa diferencia y tenemos claramente definido en nuestra mente qué es lo que recordamos, se pudiera hacer de otra forma. Miguel, ¿cuándo comienza entonces a celebrarse este 25 de diciembre como la celebración de la Navidad que conocemos? Bueno, de forma oficial, había mencionado que comienza en los años 600 y tantos, aunque ya anteriormente, años anteriores, había comenzado una tendencia a querer hacer eso con esa idea de debilitar ese festival pagano. Oficialmente comienza en la primera mitad de los años 600, y a partir de ahí ya ha seguido celebrándose de forma oficial y más generalizada. Bueno, si ponemos de lado, digamos, este detalle de cronología de que si el 25 de diciembre fue el nacimiento o no de Jesús, lo cierto es que en el trasfondo de esta fiesta, según es conocida hoy en día en el mundo occidental, está el nacimiento de Jesús, el nacimiento de un hombre llamado Jesús. Claro, y no es solamente el nacimiento de un hombre llamado Jesús, es el nacimiento del Dios
hecho hombre. Hubo un momento en que ese Dios hace entrada al mundo. Y yo creo, ¿verdad, Patricia?, que independientemente de la fecha cuando eso ocurriera, yo creo que eso es digno de recordar y digno de celebrar de una manera que sea correspondiente a los valores cristianos, porque estamos hablando de Jesús, obviamente, pero es un hecho insólito, es un hecho único en todo el universo, que Dios se hace hombre y viene a la tierra. Esa fecha es digno de recordar. Miguel, resulta impresionante ver que como un hombre como Jesús, nació en un lugar remoto del Medio Oriente. No vivió más de 33 años, perdón. Nunca viajó más de 200 millas de su lugar de origen. Nunca fue a la universidad. Nunca ocupó un cargo, una posición de poder, digamos. Nunca escribió un libro. Y sin embargo ha sido el hombre sobre el cual más se ha escrito, que ha impactado el mundo hasta tal punto que todos se ven obligados a decir antes de Cristo y después de Cristo. La Enciclopedia Británica, para agregar un poquito a lo que tú acabas de decir, dedica más páginas o más tinta a la persona de Jesús que a cualquier otro personaje, llámese Hitler, Buda, Mahoma, no importa quién tú quieras poner ahí. Hay más contenido en la Enciclopedia Británica sobre la persona de Jesús que cualquier otro personaje, precisamente por las afirmaciones que Jesús hizo, de tal forma que Jesús tuvo que haber sido o verdaderamente Dios, o un lunático o un mentiroso, pero no hay otra forma de nosotros poder ver a ese personaje cuando conocemos lo que él afirmó sobre sí mismo. Miguel, comenzamos el bloque anterior diciendo que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Se tiene alguna idea de cuándo nació Jesús? Bueno, se estima que probablemente nació en mayo, junio, y hay un par de razones para pensar de esa forma. Por un lado, en el relato bíblico se habla de que los pastores estaban afuera pastoreando las ovejas. Y normalmente en el invierno las ovejas están recogidas y las ovejas son sacadas entonces ya en el tiempo ya de más calor. Pero por otro lado, el anuncio que María recibe de parte del ángel lo recibe en el sexto mes. ¿Qué es? El sexto mes del calendario judío es el mes conocido como Elul, E-L-U-L, que corresponde a la segunda mitad de agosto y primera mitad de septiembre de nuestro calendario. O sea, que podríamos calcular más o menos. Exacto, si tú haces los cálculos, entonces 9 meses más tarde sería aproximadamente entre mayo y junio. Y yo creo que eso está bastante bien aceptado. Algunos pudieran decir abril, mayo, junio, pero en esa época está bastante bien aceptado, que probablemente fue el tiempo cuando Jesús nació. Bien, y antes del corte, entonces me decías que las afirmaciones que Jesús hizo sobre su persona lo definen a él como Dios, o verdaderamente si él hizo esas afirmaciones, él se constituiría en un lunático o en un mentiroso. ¿Por qué dices eso? Sí, yo creo que hay una de esas tres opciones, pero no hay la opción de simplemente un gran maestro como algunos han postulado. Bueno, mira, Jesús dice que él fue Dios. Entonces, si él hizo esa afirmación, hay dos posibilidades. Él dijo que fue Dios y él sabía que no era Dios, en cuyo caso él sería un mentiroso. Sí. Él pudo haber dicho que era Dios y no saber que no era Dios, en cuyo caso él sería un lunático. Un loco, sí. Un loco. Pero resulta que Jesús muere precisamente afirmando que él era Dios. ¿Quién va a morir por afirmar algo que tú sabes que es mentira? Entonces, ahora, ¿con qué tú te quedas? Te queda que no puede ser un mentiroso porque no va a morir por algo que él sabe que es mentira. Y si fuera un lunático, verdaderamente él se creyó que él era Dios y vivió profesando eso y diciendo eso. ¿Qué problema tenemos ahí? Es que los peores críticos de Jesús, ninguno ha llegado a la conclusión de que Jesús fue un lunático. Los peores críticos se han quedado con que fue un maestro y algunos lo llaman un gran maestro. Pero el problema es que no lo podemos dejar como un gran maestro, porque si fue un mentiroso no puede ser un gran maestro, y si fue un lunático tampoco puede ser un gran maestro. Entonces, ¿qué otra posibilidad nos queda si no fue ninguna de esas dos? Bueno, que fue verdaderamente Dios, y la razón por la que murió era porque él murió por una verdad que él conocía, murió afirmando la verdad de que él era Dios. Y yo creo que no hay otra posibilidad, Patricia, cuando analizamos objetivamente las evidencias de sus afirmaciones. ¿Cuáles fueron esas afirmaciones? Háblame de ellas. Bueno, hay varias cosas que Jesús dice en un momento dado con relación a sí mismo. Jesús afirma,
por un lado, su eternidad. Jesús afirma, por otro lado, su omnipresencia. Jesús afirma su omnisciencia. Nosotros encontramos eso en el Evangelio de Juan. Juan nos habla de la eternidad de Jesús, nos habla de la omnipotencia de Jesús. Pero esas son cosas que otros dijeron de él o que él dijo de sí mismo. Bueno, son cosas que de una u otra forma él o dijo de sí mismo o demostró. Pero en otras ocasiones también Jesús hizo afirmaciones que lo equiparan con Dios. Y yo te voy a leer rápidamente algunas de ellas. Desde el Evangelio de Juan, en Juan 8:19 dice, si me conoceréis a mí, conocerías también a mi Padre. O sea, que él se equipara con el Padre, con Dios. Con Dios. En Juan 10 ahora hay otra afirmación, en 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Un poquito más adelante, entonces, en Juan 12 nosotros tenemos que él dice, y el que me ve, ve al que me ha enviado. O sea que Jesús verdaderamente afirmó en varias ocasiones que él y Dios eran una misma cosa. Definitivamente que sí. Y entonces en Juan 14 tú te encuentras que él dice, tú tienes a Felipe que le está preguntando, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, que él no afirmaba de sí mismo que era un profeta o un gran maestro. Él se afirmaba a sí mismo como Dios. Todo el tiempo. Él pudo haber afirmado que él era maestro, pudo haber afirmado que era profeta, pero no simplemente un maestro, no simplemente un profeta, porque fue ambas cosas. En múltiples ocasiones, te di 3 o 4 ejemplos nada más, Jesús afirma categóricamente que no hay diferencia entre él y Dios Padre. ¿Qué otras evidencias, fuera de lo que él dijo de sí mismo, apuntarían hacia que él fue un ser divino? Bueno, luego están las evidencias de los mismos evangelios, en ese caso, lo que otros pudieron haber dicho de él o cosas que él demostró. En el Evangelio de Juan te habla de que Jesús, te habla de la eternidad de Jesús. Ese mismo Evangelio de Juan te va a hablar de la omnipotencia de Jesús, de que Jesús puede hacerlo todo, te habla de su omnipresencia. Mateo entonces también te habla de la inmutabilidad de Jesús, te habla también de la omnipresencia de Jesús, te habla de la omnisciencia de Jesús. De manera que nosotros encontramos características en Jesús que solamente Dios puede tener. Históricamente hablando, ¿qué evidencias pueden ser constatadas y probadas por la historia de que verdaderamente apuntan hacia que Jesús fue más que un hombre, Dios? La mejor evidencia, pudiéramos mencionar varias cosas, pero yo creo que la mejor evidencia histórica, como esa es tu pregunta, es la misma evidencia de la resurrección, Patricia. La resurrección es un hecho históricamente comprobable. Y una de las cosas que pudiéramos mencionar con relación a esa resurrección es que, oye, hay un autor de nombre Gary Habermas, que hace una revisión de 1.400 trabajos. Desde el año 1975 al año 2003. Entonces, revisando 1.400 trabajos, él hace una conclusión, un resumen de 12 cosas sobre las cuales estos individuos, estos autores de 1.400 trabajos se han podido poner de acuerdo. Wow, ¿y tú me quieres decir que esto va a apuntar hacia una prueba de la resurrección? Claro, porque si se prueba la resurrección, ¿podremos probar que Jesús fue Dios? Definitivamente que sí, porque ¿quién otro pudiera resucitar? Pero hubieron otras resurrecciones. Claro, tú tienes, para usar un ejemplo, la resurrección de Lázaro, pero ¿quién es que resucita a Lázaro? Jesús. Es Cristo. Cuando Cristo muere en su condición de Dios, Él tiene en sí mismo el poder de su autorresurrección, lo cual Lázaro no tenía. Y eso es lo que lo hace único. Eso es lo que lo hace singular, único, el hecho de que Él pueda resucitar, no que otro lo resucite, sino que Él pueda resucitar. Y entonces te decía que ese hecho es históricamente comprobable. Y ahí era que me decías del estudio del Señor. Este señor escribió un libro que se llama The Risen Christ and the Future Hope, o el Cristo resucitado y la gloria futura. Entonces él resumía 1.400 trabajos, escritos por gente liberales hasta ortodoxos, de manera que había una gama de autores. ¿Religiosos? Religiosos, estudiosos, académicos, otros no tan cristianos, pero con interés en las cosas de la palabra de Dios. Y estos autores concluyen, ¿verdad? Se pueden poner de acuerdo en 12 cosas. Número 1, que Cristo fue crucificado. Eso nadie lo discute. Número 2, que Cristo fue enterrado. Número 3, que se fue a su tumba y la tumba apareció vacía. Número 4, que sus discípulos se dispersaron pensando que ya todo había terminado y que no había esperanza para ellos.
Número 5, que eventualmente cuando Cristo resucita, los discípulos sufrieron una transformación, que pasaron de ser hombres cobardes a ser hombres con mucho valor. Número 6, que los discípulos reportaron experiencias de que habían visto a este Cristo resucitado. Número 7, de que esa resurrección se constituye de repente, eso que ellos no creían que iba a pasar, se constituye de repente en el centro de la predicación. Número 8, que la resurrección se predicó en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, que como resultado de la prédica de la resurrección, la iglesia nace y comienza a desarrollarse como resultado de eso, que como una forma de recordar la resurrección, los judíos que habían creído en él dejaron de adorar en sábado y comenzaron a adorar en domingo. También el paso del sábado al día domingo. Al día domingo, lo cual es, wow, después de cientos de años de guardar el sábado, ¿por qué van a cambiar gente judía? ¿Por qué van a cambiar a domingo? Claro, porque aquí en domingo ha ocurrido una cosa extraordinaria, insólita. Y finalmente, 11 y 12, Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús, comenzó como un individuo escéptico que no creía en él y termina creyendo en él después de haberlo visto. Y número 12, que Pablo, años después, tiene un encuentro con el Cristo resucitado, con lo que él decía ser el Cristo resucitado, y Pablo cambia diametralmente. 1400 trabajos de autores diferentes se pueden poner de acuerdo en esas 12 cosas. Estamos hablando de algo muy comprobable históricamente. ¿Y estos 12 hechos son históricamente probados? Definitivamente que sí. Han sido históricamente probados. Claro, y tú tienes gente de todo tipo. Yo quiero leerte una cita que traje en el día de hoy de un autor o de un abogado inglés muy famoso, porque incluso él tiene el récord de Guinness de haber llevado el mayor número de casos penales consecutivos sin perder uno. El récord Guinness el récord mundial de... Exacto. 287 casos penales en línea sin perder uno. Él tiene ese récord. Y este individuo comenzó en un momento dado a estudiar la resurrección de Cristo, aplicando, según él, el mismo método legal histórico que él usa para investigar los casos penales. Y la conclusión de este señor, te la voy a leer porque la traje y no quiero leer exactamente como él lo dijo. Él dice: yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesús es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna de duda. O sea, que él alude a que las pruebas son contundentes. Exactamente, incontrovertible. El nombre de este señor es Sir Lionel Lockwood. Tiene el récord mundial, un abogado que en principio no creía en Cristo. Contemporáneo, y que termina creyendo precisamente en la resurrección por las pruebas que él encontró. Bien, Miguel, dentro de la Biblia entonces, dentro de la Biblia misma, ¿dónde más encuentras el personaje de Jesús presentado como Dios? Bueno, todo el Evangelio de Juan, el énfasis del Evangelio de Juan es precisamente la divinidad de Jesús. Juan hace un énfasis especial en presentar a Cristo como Dios. Bien, en este momento entonces, si nos concentramos en Jesús como Dios, me decías que Juan fue que presenta a Jesús como Dios. ¿Cómo lo presenta? ¿Con qué palabras? Juan comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él comienza a introducir a Jesús de esa forma. ¿Cómo sabemos que este término de verbo está refiriéndose a Jesús? Bueno, porque en ese mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 14, Juan mismo lo identifica, y él dice en 1:14, y el verbo se hizo carne, haciendo referencia precisamente a que Jesús había venido a encarnarse. Él mismo lo identifica como Jesús. Y usó Juan entonces la palabra verbo. Bueno, la palabra traducida al español como verbo, realmente en algunas traducciones aparece como la palabra, porque en el griego es la palabra logos. Entonces, logos significa la palabra, pero en el español, en algunas traducciones, para darle más dinamismo y expresar más acción, fue traducida como el verbo. Pero esa es la palabra logos en el lenguaje original. ¿Y la gente de esa época entendió a Juan cuando usó la palabra que usó al escribir su evangelio? Claro que sí, porque por varias razones. Mira, el pueblo judío tenía mucho miedo de pronunciar el nombre de Dios.
y frecuentemente utilizaba sustitutos para no decir el nombre Jehová, que era el nombre sagrado de Dios. Y uno de esos sustitutos es la palabra. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Targum judío. El Targum judío es una paráfrasis del Antiguo Testamento. Entonces, o sea, como un Antiguo Testamento de forma más coloquial. Más coloquial, exactamente. Entonces, en Éxodo 19:17, habla de que Moisés sacó el pueblo al campamento para encontrarse con la palabra. Pero realmente en el Antiguo Testamento lo que dice es que Moisés sacó el pueblo para encontrarse con Dios. De manera que en su forma más coloquial, en vez de decir Dios, ellos usaron la palabra, y el lenguaje ahí, el vocablo ahí sería el logos. Los estoicos, por otro lado, fueron los filósofos, un grupo de filósofos bastante prominente en la época de Jesús. Ellos entendían que el universo fue creado por el logos, como una fuerza impersonal, pero que esa fuerza no tenía contacto con el humano. Y Juan le está diciendo en forma indirecta a estos estoicos, ese a quien ustedes llaman el logos, que ustedes piensan que es una fuerza, que ustedes piensan que es el creador, es Jesús que se ha encarnado y le hemos conocido. Porque se ha hecho hombre, de manera que nosotros sí conocemos al Logos, de manera que Juan le está hablando a judíos, le está hablando a estoicos, le está hablando a una audiencia universal. Y de ahí la fraseología que él usa. Entonces, si podemos sustituir estas palabras y ponemos Jesús, ¿cómo leemos el inicio de Juan? Muy buen ejercicio. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. O sea que según Juan, el nacimiento de este Jesús no es su principio, sino que Jesús estaba con Dios anteriormente. Dice. Claro, fíjate que el verso comienza diciendo, en el principio ya era Jesús. ¿Desde siempre? Desde siempre, en el principio de todas las cosas. El principio de que habla el mismo libro del Génesis. El libro del Génesis, ¿cómo abre? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio ya Jesús estaba ahí. Y nosotros sabemos que hay una correlación entre esos dos versículos. ¿Por qué estableces que el principio de uno es el principio del otro? Bueno, es que Juan mismo establece en el versículo 3 que todas las cosas fueron creadas por Él y que nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, si Génesis está relatando la creación del universo y todo fue hecho por Él, entonces en ese momento de la creación ya Jesús estaba con Dios, y no solamente que estaba con Dios, era Dios. Miguel, hacia el final del bloque anterior hablábamos sobre la eternidad de Jesús. Y en este sentido mencionaste el versículo de Juan 1.1, del Evangelio de Juan 1.1. Sí, es el versículo que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y al hacer un poco de análisis al respecto, incluso llegamos a sustituir esta palabra del verbo por Jesús. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Bien, ahora profundicemos un poco acerca de lo que este versículo plantea. Hay dos palabras claves en ese versículo. Una es la palabra con. Mira, el lenguaje griego es un lenguaje que es el lenguaje en que se escribe el Nuevo Testamento. Es un lenguaje muy exacto. Entonces, en el lenguaje griego hay tres palabras que pueden ser traducidas como con al español. Por ejemplo, ahora tú y yo estoy contigo en este programa. Eso es una palabra en griego. Sin embargo, yo pudiera ir caminando por la calle con mi esposa, caminando agarrado de la mano, y ya ahí yo tengo una cercanía, una proximidad con mi esposa mucho mayor, y esa es otra palabra. Ahí yo estoy con mi esposa, pero ese con en griego es otra palabra. Aquí en el lenguaje de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿A cuál de los dos se refiere? A ninguno de los dos. Hay una tercera palabra, que es la palabra pros, P-R-O-S. Esa palabra en griego es un con, que significa de estar una persona con la otra de una forma que prácticamente una es la otra. De manera que cuando Juan nos está hablando de Jesús, nos está diciendo que en principio era Jesús y Jesús era con Dios, nos está diciendo que la unión, la cercanía, la intimidad entre esas dos personas es tal que prácticamente una es la otra. Esa es una palabra clave. Y la otra es la misma palabra, era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, pero también dice que era Dios. De manera que en un solo versículo Juan nos desmenuza y nos revela a Cristo, nos presenta a Cristo como Dios, como el Dios que eventualmente se hizo hombre. Y justamente es así como inicia su evangelio. Miguel, pero me resulta contradictorio entonces, pensando en la época en que estamos, estar celebrando el nacimiento de un ser que ha sido entonces eterno.
este atributo de Jesús no le quita un poco de sentido, digamos, a esta fiesta que estamos celebrando? Bueno, en el mundo cristiano hay dos grupos, Patricia. Hay un grupo de cristianos que honestamente no la celebra y parte de la razón que ellos usan para no celebrarla es que no quisieran celebrar una fiesta que en su inicio, el 25 de diciembre, fue una fiesta pagana, como ya estuvimos hablando. Pero hay otro grupo de cristianos, ¿verdad?, que sí entienden que vale la pena celebrar la entrada del Mesías, la entrada del Dios hecho hombre a la tierra, y yo creo que es un hecho insólito, es un hecho único que, como decíamos anteriormente en un bloque anterior, vale la pena recordar. Cristianamente no la queremos recordar como el mundo la recuerda, pero yo creo que independientemente de que usted quiera recordarla en mayo o junio, cuando se hacen los cálculos y se piensa que hizo entrada Jesús, o lo quiera recordar ahora, yo creo que vale la pena recordar que hubo un momento en la historia donde todo cambió porque Dios se hizo hombre. Yo creo que eso es algo digno de celebrar y de recordar. También creo que es posible que muchos lo que piensen es que no es necesario estar celebrando todos los años el nacimiento, como que Jesús nace todos los años. Bueno, como esa perpetuidad de ese nacimiento, de ese niño Jesús constantemente. Bueno, yo estoy de acuerdo que el énfasis en Jesús como niño, yo creo que eso se ha mercadeado demasiado y yo creo que eso no tiene sentido. Jesús, si lo vamos a recordar, no podemos seguirlo recordando como niño, porque oye, cuando celebramos tu cumpleaños, por ejemplo, Patricia, nosotros nos recordamos el cumpleaños de la baby Patricia, nosotros celebramos tu cumpleaños de ya una Patricia madura y lo recordamos y lo celebramos. Entonces, si nosotros no recordamos los cumpleaños nuestros como cuando éramos babies, ¿por qué queremos seguir insistiendo en el baby Jesus, como llaman en inglés, el niño Jesús? En español, yo creo que eso reduce significativamente el significado de lo que Jesús es. Lo que sí es digno de recordar no es el nacimiento de un niño, es la entrada de Dios al mundo como hombre para salvar al mundo. Eso es el hecho a celebrar, yo creo, y recordar. Y antes de esta entrada de Dios al mundo, en lo que es la Biblia, ¿qué tenemos justo antes de esta entrada de Jesús al mundo? Tú tienes todo el periodo del Antiguo Testamento y es interesante porque en el Antiguo Testamento, mira qué es lo que ocurre hacia el final del Antiguo Testamento. Ezequiel, que es uno de los profetas, junto con Daniel, que se ha ido a Babilonia en el exilio al final del Antiguo Testamento, Ezequiel tiene una visión y en esa visión él puede ver cómo Dios le muestra que en el templo judío, donde existía una especie de nube que descansaba sobre el arca del pacto, como símbolo de la presencia de Dios, que Dios, como disciplina al pueblo de Israel, y Dios airado con el pueblo de Israel, decide retirar ese símbolo de su presencia. Y él ve en la visión como un castigo, eso era una visión de un castigo. Como una disciplina y un castigo y algo que Dios iba a abandonar a Israel por un tiempo, como disciplina de parte de él. Entonces, ese símbolo de la nube que estaba sobre el arca del pacto, y Ezequiel como profeta lo ve que se levanta y va al umbral de la puerta, de ahí va al tope de una de las montañas y de ahí desaparece. La gloria de Dios desapareció. Históricamente hablando, ¿en qué época estaríamos? Estamos hablando como unos 400 y tantos años antes de Cristo, en los años llamados los años del silencio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento inicia con Jesús. Exactamente. Entonces, cuando Jesús entra al mundo, que la palabra de Dios habla de que la gloria de Dios brilló alrededor de él, alrededor de su nacimiento, la gloria de Dios ha vuelto al mundo, la entrada de la gloria de Dios ha regresado en ese sentido, la presencia de Dios, que Ezequiel ve que se retira 400 y tantos años, verá en esa visión, ahora nosotros la tenemos de regreso, y eso es lo que yo entiendo que es digno de recordar, que en un momento dado Dios se humilló y entró al mundo para salvar el mundo. Como que Dios se encarnó entonces como humano en este momento, en el momento en que Jesús nace. Toma forma de hombre, como la misma palabra dice, para podérsele manifestar al hombre. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó ahí, Patricia, en el griego, una vez más, es la palabra eskenó. Y la importancia de eso es que cuando pensamos en el templo de Jerusalén, lo que existía antes de Cristo venir, la palabra para templo es eskene o eskené. Ahora cuando estamos hablando de que Cristo vino y eskenó entre nosotros, si pudiéramos hacer el juego de palabras, lo que está diciendo es que Jesús vino e hizo tabernáculo entre nosotros.
¿Por qué eso es importante? Porque el tabernáculo representaba en el Antiguo Testamento lo que era la misma presencia de Dios. Cuando Juan dice que Jesús vino e hizo tabernáculo entre nosotros, está diciendo que en Jesús reside la plenitud de Dios, tal cual como Hebreos 1:3 nos dice, la plenitud de Dios reside en la persona de Jesús. Y al hablar así con la palabra tabernáculo, tú me quieres decir que lo que antes era la presencia de Dios que habitaba en un edificio, en este templo, de repente, por la analogía de esta nube que se va y vuelve entonces cuando Jesús viene, es que Dios hecho hombre, Dios se hace hombre en la persona de Jesús y entonces en Él reside toda esta gloria, esta divinidad. Exacto. Ya no es un símbolo como antes era en el tabernáculo, el lugar santísimo, el arca del pacto, las nubes sobre el arca del pacto representando la presencia de Dios. Ya no es un símbolo, es un hombre. Y toda esa simbología apuntaba a ese Dios que venía a hacerse hombre. Bien, hasta ahora hemos hablado entonces de este Jesús como Dios, pero quiero que hablemos entonces de este Jesús como hombre. Bueno, en la persona de Jesús entonces se conjugan dos naturalezas. La naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana. Y se conjugan de forma tal que las dos naturalezas permanecen distintas, siendo entonces 100% hombre, 100% Dios, y al mismo tiempo no perdiendo Jesús ninguno de sus atributos. Eso es lo que se conoce en teología como la kenosis, que cuando Jesús se vació, se despojó a sí mismo, como habla la palabra en Filipenses, no se estaba despojando de sus atributos divinos, se despojó de su gloria. Y cuando Él toma la naturaleza humana, Él lo que hace es ganar cualidades humanas, pero Él no pierde sus cualidades divinas. Y esto lo plantea la kenosis. Eso es, la kenosis es que Cristo, exacto, que la kenosis habla de que Él se despojó a sí mismo, pero no perdiendo sus atributos, sino ganando atributos humanos. ¿Cómo se ilustra esto? Bueno, tú encuentras en la persona de Jesús múltiples ilustraciones donde tú puedes ver la naturaleza humana y la naturaleza divina al mismo tiempo. Tú encuentras a Jesús en un momento dado cansado. Juan capítulo 4 nos habla de cuando estuvo cansado. Y sin embargo, es ese mismo Jesús que más adelante en Mateo, el capítulo 11, nos habla de que venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Como Dios puede ofrecer descanso, como humano, Él mismo expresó su cansancio. En otro momento dado, durante la tentación, Él se cansa. Tiene hambre, especialmente que tiene hambre al final de los 40 días, dice la palabra de Dios. Juan 6 nos habla entonces de que Él se ofreció como pan de vida. Y tuvo sed también. En un momento dado habló también, ¿verdad? En Juan 19 encontramos la expresión de Jesús en la cruz de que tengo sed, y sin embargo Él mismo habla de que venid a mí y seréis saciados en Juan 7. Y al hablar de esa cruz también su agonía y su dolor en medio de todo su correctamente habla sufrimiento, de su humanidad, y al mismo tiempo la tentación en el desierto pues habla de su humanidad, porque si Dios no puede ser tentado, pero Él como hombre es tentado. Pero al mismo tiempo, el ser capaz de resistir la tentación, el ser capaz de no pecar en ningún tiempo, durante ningún momento de su vida, la victoria sobre el pecado lo califica como Dios, porque ningún hombre ha podido hacer eso. Y esta combinación de naturalezas, me la imagino entonces, en el vientre de una mujer como María. Esta experiencia de tener en su vientre a Dios, al Dios hombre y al Dios hombre, es una cosa inimaginable prácticamente. Correcto, yo creo que sí, que para María debió haber sido una experiencia, wow, increíble, pero tenemos que aclarar algo, Patricia, y es que María, con todo el respeto que ella merece, claro está, por haber sido el vaso escogido por Dios para darle entrada a su hijo a este mundo, María es la madre de Jesús, pero ella no es la madre de Dios. Dios, por definición, no puede tener madre. María es la madre de ese Dios cuando se encarna. Pero ese Dios, Cristo, antes de encarnarse, era la segunda persona de la Trinidad. Era eterno, siempre había estado. O sea, ella es la madre de la parte humana. De la parte humana. No de la divina. No de la parte divina. Ahora, claro que cuando pensamos en que Jesús fue Dios, algunos pudieran pensar, bueno, pues fue madre de Dios.
No, la diferenciación que hay que hacer es que ella fue madre de ese Dios cuando se hizo hombre en la persona de Jesús. Fíjate que el nombre Jesús no surge hasta que Él se hace humano. Antes de Él encarnarse, Él no se llamaba Jesús. Cuando José cuando tú lees en Mateo 1:21, que tú le dicen a José, y le llamarás Jesús, le llamará por nombre Jesús. Fíjate que eso está en tiempo futuro. Le llamará cuando Él nazca. Se llamará Jesús. Anteriormente, ¿qué era? La segunda persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento nadie mencionó el nombre de Jesús. No como se tal. le conocía como no, tal. Hay una alusión al nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque venía a estar con nosotros. Pero el nombre Jesús es un hombre que hace su aparición en el Nuevo Testamento para que se le diera cuando Él se hiciera hombre. Pero anterior a eso, Jesús era la segunda persona de la Trinidad y había existido todo el tiempo. Entonces yo creo que es importante recordar a María en esa función. Sí, pero no deja de ser un poco confuso establecer y pensar que María va a ser entonces la madre de Jesús, pero no la madre de Dios cuando establecimos que Jesús es Dios. Sí, yo creo que... Es como un poco de trabalengua ahí. Bueno, incluso. pero yo creo que no es tan confuso si lo puede ver de esta forma, y es que definitivamente no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Entonces, ¿de qué es madre? De cuando Dios se convierte en hombre, se encarna, de eso que sale, de ese niño que sale, ella es la madre de ese niño. Pero ahí tiene que ver con su humanidad, no con su divinidad. Y yo creo que eso es importante que lo recordemos. Le damos un rol de importancia a María, reconocemos el valor que ella tiene, pero mira si todo esto es congruente de que María no es la madre de Dios, que cuando Cristo está en la boda de Caná, que María le pide que convierta el agua en vino, ella le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Él ni siquiera se dirige a ella como madre, sino o sea, te como sorprende mujer. que le digan mujer, ¿no? Bueno, no, realmente no, porque por un lado el término mujer hoy en día, si yo te dijera a ti en la calle, por ejemplo, mujer tal cosa, debe a ser ofensivo para ti, pero el término mujer en el lenguaje hebreo en esa época era un término de respeto. Él la trata con respeto, pero no la llama madre porque él entiende que él es Dios y como Dios él no tiene madre. Entonces, en más de una ocasión, Cristo hace referencia a su madre como mujer. El hecho de que Jesús accediera a la petición de María en ese pasaje que mencionas precisamente, de que accediera a convertir el agua en vino en la boda de Caná, ha generado gran confusión porque se alude a este pasaje entonces para establecer que María es la intercesora por los cristianos ante Dios. Mira el pasaje con detenimiento. ¿Qué es lo que María, y de nuevo con mucho respeto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que María hace? Va donde él y le hace una petición. Bueno, mucha gente en esa época fue donde Cristo y le hizo peticiones. Hubo gente que fue y le pidió a Jesús que hiciera algo por su hijo que estaba endemoniado o que estaba enfermo. Y de la misma forma que ese día Cristo responde a la petición de María de convertir el agua en vino, de esa misma forma Cristo respondió a las peticiones de algunos otros padres que fueron y le dijeron, mi hijo está endemoniado, sánalo. Y ellos también estaban intercediendo por otro. Y sin embargo, eso no lo constituyó a ellos en intercesores. No, lo que él ha hecho es, si lo piensas bien, tú puedes llegar a dos conclusiones. Una, Jesús ha respondido una petición de María en ese momento dado, de la misma forma que tú has orado a Jesús y Él ha respondido peticiones para ti. Eso es lo único que Él ha hecho. O sea que no es un atributo exclusivo de María la intercesión. Definitivamente que no. Y dos, precisamente eso, que de la misma forma que otros interceden o van delante de Jesús y reciben sus peticiones son contestadas, de esa misma forma ocurrió ese día. ¿Acaso hoy en día habría algún problema con que María fuese la intercesora entre los cristianos y Dios? María como madre de Jesús, a quien Jesús le concede la petición de convertir el agua en vino, como veíamos en el Bueno, yo creo que hay un par de problemas. Una es que en ningún momento en la palabra de Dios Cristo le otorga esa cualidad única y especial. Pero segundo, la palabra es muy clara, Patricia. En 1 Timoteo 2:5, la palabra dice que solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre, Cristo nuestro Señor. De manera que de una forma muy clara, muy categórica, la palabra afirma que la única persona que intercede ante el Padre es Dios, es Jesús. Entonces, ¿cuál es el rol de María?
¿Cuál fue el rol? Yo creo, más que cuál es. El rol fue de servir de vaso de esa persona que se iba a encarnar y cuyo nombre iba a ser Jesús, iba a ser el Salvador del mundo. Tan pronto eso termina, esa función termina realmente su rol como tal. No sé por qué hemos hecho más de ella, porque cuando Cristo habla incluso y piensa en el más grande de los humanos, dice que no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista, de aquellos nacidos de mujer. Ni siquiera es a Juan el Bautista que Cristo le da esa afirmación. Y sin embargo, para hacer una comparación, ¿verdad? Porque ni siquiera estamos tratando de ensalzar a Juan el Bautista tampoco. Pero yo creo que hemos sacado algo que no está en la palabra de Dios. Miguel, ¿cuál es la razón, dejando ya de lado este tema, cuál es la razón por la que Jesús entonces viene al mundo? ¿Por qué encarnarse en un ser humano con todas las limitaciones que él mismo sabía que tenía encarnarse en un cuerpo humano? Bueno, su encarnación tuvo varios propósitos. Uno, revelar al Padre, ¿verdad? El Padre había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero no de una forma tan clara como es revelado en el Nuevo. Por eso se dice que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Viejo y que el Viejo Testamento es revelado en el Nuevo, porque realmente es el Nuevo que aclara el Viejo. Entonces Jesús viene a revelar a ese Padre del cual se conocía algo, pero que ahora se iba a conocer de una forma más íntima. Pero es esta una revelación efímera y en un tiempo muy específico, histórico, y esto Dios lo tenía que saber. O sea que fue para revelarse a un grupo en un tiempo histórico muy definido. Bueno, Dios en su sabiduría conocía lo siguiente, Patricia, que dado quien Jesús era, iba a bastar con un ministerio de 3 años para cambiar el mundo. Y esto nos habla del impacto enorme y de lo diferente que este hombre fue, que enseñó por 3 años. Y 2000 años después todavía sigue cambiando vida e impactando el mundo y cambiando naciones en algunos casos. O sea que el propósito de su venida fue para revelar al Padre, pagar una deuda. ¿Qué deuda? Había una deuda pendiente después de la caída de Adán y Eva. Adán y Eva violaron la ley de Dios y la única forma de poder pagar eso era que viniera alguien representando al ser humano que cumpliera a cabalidad desde su nacimiento hasta su muerte la ley de Dios. Una vez hecho eso, como lo hizo Jesús, cumplió la ley a cabalidad, eso lo calificaba para ir a la cruz y morir en sustitución nuestra. Y es Él que paga esa deuda, de manera que esa es la segunda razón por la que Jesús ¿Y esto tiene sentido acaso, el crucificar a su propio Hijo, a Dios como Padre, enviar a su Hijo para morir por una humanidad imperfecta, llena de defectos y que no le reconoce, que vive de espaldas a Dios? Oye, todo el sentido que tiene, Patricia. En la cruz se combinan el amor perfecto de Dios con su misericordia y su justicia. Alguien había violado la ley de Dios, léase todos. Y la ley de Dios es perfecta, lo que implica que la ley de Dios demanda pago. Dios conocía que solamente alguien que viviera a la perfección podía pagar la violación. Conociendo nuestra imposibilidad, Dios entonces envía a su Hijo, Dios hecho hombre, para que Él pague la deuda. Y ahora tú tienes en la cruz la conjugación de lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios llevado a cabalidad. En la cruz entonces me dices que queda combinado la justicia perfecta de Dios con el amor perfecto de Dios y la misericordia perfecta de Dios. Exactamente. Entonces la razón por la que Jesús viene es para saldar esa deuda que quedó abierta, para revelar al Padre. También para constituirse nuestro sumo sacerdote, alguien que pudiera interceder ante el Padre de forma directa. En el Antiguo Testamento había un sacerdote, ese sacerdote usaba los sacrificios de corderos y demás, pero ese sacerdote no era realmente quien podía ser nuestro último intercesor, era algo transitorio hasta que viniera el sacerdote supremo, Jesús mismo, quien se ofrece como ofrenda a Dios. O sea que el sacerdote tenía que ser perfecto. No, él no era perfecto, tenía que vivir una vida de santidad, pero él no era perfecto porque era humano, y ese sacerdote entonces lo que estaba haciendo era apuntar hacia el sacerdote perfecto que vendría y quien verdaderamente calificaría para ser intercesor. Por eso vivía haciendo tantos sacrificios una y otra vez, cada día.
cada día había que seguir sacrificando, uno en la mañana, uno en la noche, cada vez que tú pecabas, había que volver al templo. Cuando Cristo se ofrece, se terminaron los sacrificios de ofrecimiento, porque Él se constituyó en ese sumo sacerdote. Bien. Cristo vino a hacer un par de otras cosas, vino a destruir las obras de Satanás y vino también a dejarnos un ejemplo, Patricia, un ejemplo que nosotros pudiéramos seguir. Bien, habíamos hablado, para no perder el hilo, hemos dicho que Jesús vino para revelar al Padre, que Él vino para pagar la deuda, que Él vino para ofrecerse como nuestro sumo sacerdote. Constituirse nuestro sumo sacerdote. Número 4, para destruir las obras de Satanás, destruir el poder, el dominio absoluto que el pecado tiene sobre el hombre. Hasta que el hombre no conoce a Cristo, lo único que él puede hacer es pecar. ¿Tú quieres decir que el hombre que no conoce a Cristo aún hoy en día no tiene opción más que a pecar? Pecar o pecar. Pero Miguel, y todas las personas que hacen tantas buenas obras a pesar de no ser creyentes. Las obras son buenas desde el punto de vista nuestro y pudiéramos decir, mira, eso es una buena obra humanamente hablando. El problema es que, de acuerdo a lo que la palabra revela, una obra es buena simplemente cuando se hace para la gloria de Dios. Y si tú no conoces a ese Dios, tú no puedes hacer nada para la gloria de Dios. Entonces tú necesitas realmente conocerle para que luego tú puedas hacer obras que le puedan glorificar. Cuando tú le conoces, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ese Espíritu Santo te da el poder para resistir el pecado. Hasta entonces, ningún ser humano ha podido resistir el pecado. Y lo otro que mencionaste fue que Jesús vino para dejarnos el ejemplo de una vida... Una vida de cómo vivirla, de cómo ser el hombre ideal. Jesús fue el hombre ideal para Dios, el hombre que Dios hubiese querido que cada uno de nosotros fuera. Ese es el ejemplo a seguir, nuestro modelo. Y ya hacia el final, entonces, de nuestro programa en el día de hoy, ¿cómo concluimos este primer análisis de la persona de Jesús? Bueno, Jesús... La necesidad de que Dios se hiciera hombre es la necesidad del hombre a obtener salvación. Era mandatorio que Dios mismo se hiciera hombre, cumpliera con su propia ley y se ofreciera en beneficio del hombre para que ese hombre a través de ese ofrecimiento pudiera ser salvo. Fue mandatorio. Ahí tocaste ya un punto acerca de la salvación que quiero que desglosemos. Pero Miguel, si pudiéramos quedarnos con un versículo crucial de todos los que fueron mencionados y salieron en pantalla a lo largo de nuestro programa en el día de hoy, ¿cuál sería este versículo? Tendría que quedarme con 3 versículos, Patricia. Juan 1, del 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo que eso define bastante bien quién es la persona de Jesús. O sea que hemos hablado acerca de la eternidad de Jesús, de sus atributos como Dios, pero también de aquellas cosas que como hombre nos enseñó. Sí, y yo creo que los versículos que acabo de leer te dicen rápidamente que Jesús verdaderamente es eterno, que Jesús era igual al Padre, Él se equiparó al Padre, Juan lo equipara al Padre, y te habla también de que Jesús es el agente creador, y por tanto, Jesús es el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas, Él es supremo sobre todas las cosas, y Él es heredero de todas las cosas. Yo creo que ahora nosotros tenemos una idea de quién estamos hablando. Y este es el nacimiento de este Jesús, es el que el mundo occidental en estas fechas está celebrando. Un Jesús que entienden que ha venido a ser su Salvador. Por eso en nuestro próximo programa, al mencionar salvación, te decía que quería que entonces desglosáramos la persona de Jesús como Salvador del mundo. Miguel, ha sido todo un gusto estar contigo en el día de hoy, desglosando este tema. El placer es mío, Patricia. Siempre que puedo hablar de la palabra de Dios, realmente siento un enorme gozo de poder compartir la revelación de Dios. Sí, amigos, será hasta la próxima cuando nos veremos aquí en Respuestas. Recuerden que tenemos página electrónica también ya, www.respuestastv.org. Visítela y esperamos saber sus comentarios al respecto. Será hasta la próxima cuando nos veamos aquí.